Buenas noches a todos los participantes de este conversatorio. Normas escolares, tolerancia y conflictos. Hoy vamos a tener un grupo de panelistas, doctores y magísteres, candidatos a doctores, que nos van a hacer un esbozo de este tema tan importante para nosotros como profesores, no solo para mejorar la salud laboral de nuestros estudiantes, la salud académica, sino también para fortalecernos a nosotros como docentes. Vamos a hacer una presentación de nuestros panelistas y ellos mismos nos van a mostrar, nos van a dar un esbozo de quiénes son. Vamos a contar con la magíster Caterine Peralta, con la magíster en didáctica de la lengua, la Ítala Portacio, con el magíster en recursos digitales aplicados a la educación, Carlos Mario Castro, y con el magíster en didáctica de las matemáticas, Jaime Andrés Camaño. La dinámica es que cada uno de los compañeros se presente. Vamos a hacer una pequeña autopresentación de los panelistas y luego cada uno de ellos va a tener un tiempo específico de 10 minutos para hacer una intervención sobre cómo, con unas preguntas específicas. Posterior a esto, vamos a generar el espacio para preguntas, donde todos vamos a interactuar. Y por último, tenemos el cierre del conversatorio. Empezamos entonces con la autopresentación de nuestros panelistas. Empezamos con la magíster Caterine Peralta. Buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, profe? Perfecto. Se escucha muy bien. Bueno, Sí, se escucha bien. Ok, mi nombre es Caterine Estela Peralta Sierra. Laboro en Tolú, en la institución educativa Luis Patrón Rosano. Estudié la maestría en la Iberoamericana y mi proyecto de maestría fue la convivencia escolar como tal. Ahorita mismo estoy en grado primero. En los años anteriores me tocó aceleración. Entonces ahí pues cogí bastante experiencia con respecto a los problemas de convivencia en el aula como tal y fuera de ella, lo que es el recreo. Tengo una especialización también en lúdica educativa de la Juan de Castellanos. Tengo ya casi 20 años de servicio en el magisterio y gracias a Dios pues poco a poco hemos ido escalando. Bueno, vivo aquí en Sincelejo. Gracias por la invitación, profe Carlos Mario, por esta oportunidad de charlar con nuestros compañeros y pues también aprender de ustedes un poquito sobre el manejo de esta problemática que es la que vivimos a diario en las aulas. Muchas gracias. A continuación, la magíster Ítala Portacio. Buenas noches. Un saludo cordial para todos los profes que están agregados a esta reunión. ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Perfecto. Bueno, yo estoy bastante cerca en Chinú, Córdoba, muy cerca de Sincelejo. Laboro en la institución educativa San Francisco de Asís. Estoy en primaria, me desempeño en el grado 5º. Soy licenciada en Español y Literatura egresada de SECAR, de Sincelejo. Hice una maestría en Didáctica de la Lengua en la Universidad de La Rioja. Estuve por 10 años vinculada al programa Todos Aprender. Luego de allí estuve un año como coordinadora por encargo de funciones. De allí pues me nació este afecto especial por la temática de la convivencia escolar, de todo lo que tiene que ver con el aspecto de las normas para la sana convivencia en el aula y en los entornos escolares. Bueno, también he tenido alguna experiencia en el nivel preescolar, en el sector privado, porque antes de vincularme oficialmente al magisterio, fundé una institución de carácter privado, en donde mayormente hemos trabajado con preescolar, aunque ya tenemos
todos los grados hasta quinto. Esa ha sido mi trayectoria en el campo de la educación. Muy contenta de estar en este panel, profe. Muchas gracias por la invitación y admirando siempre esta gran comunidad de aprendizaje por esa pasión que tienen por la enseñanza y por la búsqueda del mejoramiento continuo. A continuación vamos a escuchar al magíster Jaime Camaño. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, mi nombre es Jaime Camaño Mesa. Soy licenciado en matemáticas con una maestría en didáctica de las matemáticas de la Universidad del Atlántico. Actualmente, pues, me encuentro cursando mi doctorado en didáctica de las ciencias en la Universidad de Córdoba. Estoy reciente en el magisterio en propiedad, pero ya había trabajado en el programa Todos Aprender. También tengo experiencia y dominio en la formación de profesores en el campo universitario. Entonces, pues para mí es un placer poder escucharlos y compartir con ustedes esta linda experiencia. Muchas gracias, profe. Y por último vamos con el de la casa, el profesor Carlos Mario Castro. Nos va a hacer su presentación. Hola, gracias a él y gracias a Jaime, a la profe Ítala, a la profe Catherine por acompañarnos de tan buena disposición a colaborarnos aquí en este encuentro. Y bueno, y como ya lo dijo mi compañera Jael, pues yo soy magíster en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. Bueno, 15 años en la docencia, he estado como coordinador, he estado como par evaluador, pues también estuve apoyando a unos grupos de compañeros docentes en su proceso de ascenso el año anterior. Estamos ahora con los de ingreso y bueno, también empezando un doctorado en ciencias de la educación en la Universidad Simón Bolívar con grandes expectativas y también, bueno, con otros proyectos adicionales que, bueno, más en otra oportunidad les comentaré. Muchas gracias. Bueno, empecemos esto. Vamos a escuchar a la magíster Caterine Peralta, que nos va a hacer su esbozo, su conversatorio, en base a la pregunta, ¿cómo fomentar el respeto y la tolerancia en el aula? La escuchamos. Buenas noches. Bueno, primero que todo, cuando llegamos al aula de clases, lo primero que tenemos que hacer es dar a conocer los pactos de aula, que son las normas básicas, pues para tratar de convivir durante toda la jornada de clase. Lo digo en mi experiencia como tal. ¿Por qué? Porque cuando ya llega uno al aula, están los líderes que seríamos nosotros, los niños vienen de casa, no con tantas normas y escasamente los valores pues no están bien fundamentados, entonces nosotros llegamos al aula a apoyar. Entonces, cuando ellos ven esas normas, ellos saben que esas normas hay que cumplirlas y que si ellos no cumplen esas normas, pues habrá consecuencias como tal, dependiendo al grado como tal. Cuando hablamos de tolerancia, hay que hacerle saber al chico que eso implica reconocer las diferencias de los demás. Hay que tratar de que ellos reconozcan que todas las personas son diferentes, pero que todas merecemos respeto. Pequeñas pautas, pedir la palabra, decir gracias, normas de cortesía como tal. Entonces, dando a entender que la tolerancia es la aceptación de la diversidad de todas las personas. Hay varias actividades. Yo tuve una experiencia hace unos 15 días porque tengo un curso bastante agresivo, niños de primero repitentes. Tengo 26 niños de ahí de la sede y de otras sedes que este año son repitentes. Y los niños, a pesar de entre 7 y 8 años de edad, su actitud es totalmente agresiva. ¿Qué le trabajé a ellos? Las emociones. Hice una actividad del monstruo, eso está en YouTube, el monstruo de las emociones, es un cuento. Y pues empecé a ellos como en la cuestión de relajación,
en la cuestión de llegar a ese punto de encuentro entre ellos mismos y que ellos manejaran las emociones. ¿Por qué? Porque los chicos hoy en día cuando cogen rabia no saben manejar las emociones. Entonces ellos gritan, agreden, y si nosotros le alzamos más la voz y lo gritamos, se torna peor la cuestión como tal. Entonces es como que desarrollar en ellos ese aspecto de tolerar, de pedir permiso, de pedir disculpas si de pronto algún estudiante lo tropezó, ¿verdad? Disculpen, se perdió el sonido. Ahora sí. Sí, profe, ya la escuchamos. Ok. Bueno, ¿qué podemos implementar como docentes? Hacer debates. Desde preescolar se pueden hacer debates. Por ejemplo, que el niño diga que, ¿por qué la manzana es roja? No, porque es que la mía es amarilla, porque yo la hago amarilla. O sea, dar a entender por qué la manzana es roja y que el niño le diga a su compañerito las características de esa manzana y que él sustente su punto de vista. Y ahí empezamos a hacer debates, empezamos a como que a construir el respeto por la opinión de los demás, hacer más ameno el ambiente como tal. Usar ejemplos de estudios de caso. Ustedes saben que en el aula nosotros manejamos diferentes tipos de estudiantes, incluyendo, recuerden que hay familias disfuncionales. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros como docentes podemos implementar debates estructurados, dependiendo del grado del niño. O cuando se presente una situación, problema, tratarla de resolver allí. Que ellos mismos se den cuenta de que la agresión no debió suceder, que por qué gritaste a tu compañero, que por qué le pegaste, que por qué cogiste el lápiz, ¿verdad? Enfrentarlos a esa situación. Y cómo, la pregunta, ¿cómo deberían ellos actuar ante esa situación? Si te pegó si te dio un golpe, ¿le vas a responder con el mismo golpe? Entonces, a partir de allí, de ese contexto en que ellos se están desarrollando lastimosamente violento, en el aula de clases también estamos viendo esa situación. Entonces, desde ahí empezamos a fomentar en ellos que se respeten, que valoren y que acepten las diferencias de los demás compañeros. Los niños pueden ya desde pequeños examinar conceptos, que está bien y que está mal, ¿verdad? Hay momentos en que utilizamos los estímulos, ¿verdad? El niño que se porte bien tiene un estímulo, el que se porte mal asume las consecuencias como tal. Cuando yo hice el proyecto de convivencia escolar, lo hice con los chicos de aceleración. Es una experiencia maravillosa porque involucramos al padre de familia, involucramos a la comunidad educativa, hicimos varias actividades de estrategias de cómo contribuir a que esa agresividad disminuyera y cómo yo como docente le ayudaba a esos estudiantes a que sean tolerantes, a fomentar la sana convivencia en el aula de clase. Hay muchas actividades, la actividad de los valores, involucramos a los padres de familia con reuniones, hicimos bastantes charlas, hicimos picnics, todo con referencia a los valores. Entonces, fomentar la tolerancia en la escuela es muy importante, porque esto genera un entorno de aprendizaje para todos. Aporta a los niños disminuir el bullying. Ustedes saben que la mayor problemática que nosotros tenemos es el bullying en los estudiantes. Entonces, si nosotros empezamos con esos estudiantes a fomentar en la escuela a través de las diversas actividades que nosotros propongamos, ustedes saben que hay infinidad de actividades para apoyar este tema tan importante y que día a día nos toca. Entonces, es ir más allá de pronto de llegar, de pararnos en el aula, orientar una clase y listo, no. Hay momentos en que la clase se tornó desorden, hubo un momento violento, tenemos que parar la clase y enfrentar la situación, ¿verdad? ¿Cómo la enfrentamos? A través del diálogo, que los niños aprendan a dialogar, a escuchar. Porque es que a veces estamos hablando, los chicos no escuchan, a veces le estamos llamando la atención al chico y el chico no escucha.
Entonces hay que aprender a que ellos escuchen y a que esos pactos de aula que ya están establecidos los chicos los cumplan, como las normas. Y luego también se puede hacer la asociación. ¿Cómo llego yo a mi casa? ¿Qué hago yo si dejo el uniforme tirado? Son esos pequeños aspectos que desde el hogar los reflejan acá en el aula y nosotros empezamos. Si esos aspectos de que tú le colocas al niño, no es que llegó y tiró el uniforme y dejó todo regado, no. Así como allá hay normas en la casa, aquí hay normas en la institución educativa. Otra cuestión que también fomenta la tolerancia y el respeto en el recreo son los recreos lúdicos. ¿Cómo fomentamos nosotros esa tolerancia para que ellos no estén golpeándose, ni estén molestando, ni estén con los juegos bruscos, agresivos? Porque ahí hay unos juegos que son así de peleas de machetes, porque eso es lo que ellos ven allá, ese es su entorno. El descanso pedagógico, claro, profe, nosotros lo venimos aplicando hace rato. Y usted puede ir al colegio y preguntarle al coordinador y dice, sí, han bajado. ¿Por qué? Porque los chicos se concentran jugando parqué, la niña jugando chichá, jugando a la pita, hay unos bingos. Allá llevamos todo, material de nosotros mismos, nos metimos las manos al bolsillo. Y esos descansos pedagógicos ayudan mucho, porque ustedes saben que nosotros salimos del aula y tener que tener media hora, cuídate, no tires piedra, señor, que fulanito se pegó con su tatito, señor, que o sea, es un desgaste emocional el que tenemos hoy día, ¿verdad? El desgaste que tenemos emocional es que a veces nosotros decimos, venimos más como un árbitro al aula que como un docente para orientar, porque a veces nos tomamos más tiempo en ayudar a resolver conflictos que en realidad a orientar cualquier temática. Y eso creo que a todos nos está pasando, ¿verdad? Entonces, repito, fomentar la tolerancia y el respeto en el aula, eso tiene que ser constante. Y la ayuda del padre de familia, la ayuda si el niño necesita psiquiatría, porque hay niños que de pronto por muchas actividades que nosotros le colocamos, el niño siente que es agresivo. Yo tuve una situación el niño estaba suspendido, profe, ya ese caso está en convivencia institucional. Yo al niño no lo podía separar porque me tenía una niña abajo dándole golpe y yo que soy con textura gruesa, yo no podía separar al estudiante porque no tenía la fuerza o el niño estaba con mucha rabia que yo no podía separar. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de conflictos generan desgaste emocional, generan que los otros chicos a veces tomen esa misma actitud de si lo hizo, yo también lo voy a hacer. Pero cuando el niño ve que hay una suspensión, que debido a esa acción hubo una consecuencia, el estudiante se frena y dice, yo no puedo hacer lo mismo porque después como dicen ellos, me botan del colegio. Entonces, lastimosamente no tenemos el apoyo como tal de los padres de familia, porque el padre de familia tiene la negativa de que el estudiante es agresivo, pero no acepta, no hay una historia clínica, no hay una supervisión por un neuropsicólogo, donde ese chico que yo tengo, porque ese es alumno mío, ese niño tiene 4 años de estar en primero, y del 2021 para acá los reportes son absolutamente agresivos. Y sí ha habido el proceso, pero la mamá como tal no se ha comprometido a llevar al niño al médico y que el médico le dé las órdenes que el niño necesita, porque ese niño necesita, acá vemos que necesita psiquiatra, porque el niño no tolera, el niño no respeta a la mamá, no respeta a la profe. Recuerde que nosotros somos figuras de autoridad en el aula de clases, ¿verdad? Pero no es esa autoridad para hacerles daño como tal, no. Es una autoridad para orientarlos y para que de pronto si ellos están haciendo algo indebido, corregirlos inmediatamente. Entonces, pues acá nos ha ayudado mucho los recreos lúdicos, los recreos pedagógicos, el juego de las emociones, las caritas felices, el cuadro. Hicimos esa actividad muy relajante, los niños como que se encontraron consigo mismos y lograron tener esa paz y esa tranquilidad que de pronto nosotros esperábamos que ellos estuvieran relajados como tal, y que de pronto no podemos olvidarnos que a veces los niños son intolerantes y no respetan porque eso viene de casa. Ese problema ya viene de casa, y entonces nosotros lo que hacemos acá es reforzar los valores, pero los papás en casa no lo hacen. Entonces, seguimos en la lucha, seguimos aportando, seguimos estudiando, seguimos implementando, ustedes saben, todas esas actividades lúdicas, esas estrategias como herramientas pedagógicas que nos ayudan a nosotros, pues,
a tener una clase más dinámica, más amena, más lúdica, porque aquí es importante la lúdica, profe. Cuando tenemos un curso con problemas de aprendizaje y con problemas de comportamiento, la lúdica es una parte fundamental, porque a través de la lúdica de los juegos podemos enseñarle a los chicos a manejar sus emociones, a cómo yo voy a enfrentar una situación, problema, que me genera mi rabia, pero yo la debo controlar porque no puedo actuar de manera agresiva con mis compañeros. Entonces yo pienso que ahora mismo el manejo de las emociones es importantísimo desde preescolar hasta 11. Hacer énfasis en que el estudiante, porque si el estudiante maneja las emociones, el estudiante va a poder tener una sana convivencia. Y eso nos ayuda a nosotros que su rendimiento académico a nivel de salón, a nivel de ellos mismos sea mejor, porque nosotros no podemos esperar que haya rendimiento académico si toda la clase la pasamos, cállate, siéntate, mira esto, lo otro, el desgaste. Entonces se va a la clase en regaños, en llamados de atención. ¿Y qué hicimos nosotros en el tema que íbamos a orientar? No lo pudimos orientar porque creo que lastimosamente a casi todos nos ha pasado que cuando hay situaciones de conflicto, nos vamos al conflicto y se perdió el hilo de la clase como tal. Entonces es importante no perder la autoridad en el aula. Eso es fundamental. Y lo he vivido por experiencia propia. Dígame. Un minutico para ir cerrando, por favor. Ok. Entonces, termino diciendo que pues fomentar la convivencia, este valor es importante, al igual que el respeto en la escuela, pues lo podemos hacer a través de las diversas actividades de reflexión, conseguir distintos materiales audiovisuales, prácticos, llevar al contexto donde nos estemos, donde ellos estén desarrollando y aterrizarlos en dicho contexto, pues para mejorar una sana convivencia y pues tener un ambiente ameno, que es lo que todos esperamos. Y todo tiene que ser a través del debate, pero con respeto y el diálogo. Eso es importantísimo porque desde los niños pequeños podemos debatir y dialogar con ellos, pero enseñándoles a que tienen que respetar a los demás, que hay normas que cumplir dentro y fuera del aula, igual en casa y a nivel de su diario vivir, de su diario convivir con las demás personas. Hay normas que hay que acatar y que si esas normas no se acatan, habrá consecuencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Magíster Caterine Peralta, por su intervención. Es interesante escuchar cada una de las vivencias de nuestros compañeros docentes porque nos enriquecen el proceso pedagógico de todos los que estamos en este conversatorio. Ahora vamos a escuchar a la Magíster Ítala Portacio, que nos va a hacer una intervención en base a la pregunta ¿cómo resolver conflictos en el ámbito escolar? Bueno, la pregunta bastante abarcadora, ¿verdad? Porque no tenemos una fórmula 100% infalible, que una pastillita mágica, haga esto, un paso a paso que nos garantice una efectividad. Va a depender muchísimo el abordaje, va a depender de la edad de los niños, del nivel o grado en el que estemos tratando el evento, pero yo quisiera dar como algunas ideas a grandes rasgos que pudieran servirnos independientemente del nivel o grado de la edad cronológica de los niños. Retomo algo que dijo la señora Caterine, y es que las normas deben ser consensuadas. Los niños tienen mayor tendencia a respetar los pactos de aula cuando ellos han participado en la construcción de los mismos. Si al inicio del año escolar, antes de que empiecen a generarse las situaciones, desde que recibimos a los niños y empezamos a hacer nuestros diagnósticos, la bienvenida, esas primeras semanas,
esos primeros días de clase podemos hacer con los niños los pactos de aula donde ellos participen de la construcción. ¿Qué cosas vamos a permitir en el aula porque favorecen el aprendizaje, porque contribuyen a las dinámicas? ¿Y qué cosas vamos a evitar? Que sean los mismos niños los que digan. Ellos, lógicamente, no tienen aún plenamente desarrollada la madurez como para decir cuáles son las cosas, pero seguramente desde su punto de vista nos van a dar ideas de qué los hace sentir a ellos mal, y lo podemos evitar, y qué los hace sentir bien. Bueno, el que ellos participen de la construcción de las normas favorece el ambiente para que ellos mismos las respeten. Bueno, ese sería como un primer punto, ¿no? Otro es, el profe Carlos Mario muchas veces nos ha hecho énfasis en que debemos conocer los enfoques epistemológicos del MEN y de todos los lineamientos que recibimos en Colombia. Es importante que nosotros nos preguntemos desde qué enfoque de justicia estamos tratando de resolver una situación. En estos momentos, en Colombia, las orientaciones para la elaboración de manuales de convivencia y para el abordaje de situaciones de aula se separan, por decirlo así, desde el enfoque de justicia restaurativa y no desde el enfoque con el que nosotros fuimos criados y con el que nosotros fuimos educados, de pronto los que ya pasamos de cierta edad. Vivimos la educación con el enfoque de justicia retributiva, en donde todo lo que hacías mal hecho tenía un castigo y donde tenías que pagar consecuencias por algo que hiciste. Entonces, en el enfoque de justicia restaurativa, lo que se busca es restaurar la convivencia, restaurar el diálogo, restablecer la relación y no siempre mediado por un castigo. El reconocer en cuál de los enfoques, la atención de situaciones de convivencia, yo me estoy parando, va a ser también determinante sobre qué abordaje le voy a dar. Bueno, esto lo comento porque de pronto en la sociedad, entre los padres de familia, incluso entre algunos docentes, a veces hay la queja constante de que a los niños no se les hace nada, de que ellos hacen y deshacen y uno no hace nada. O el padre de familia espera que suceda algo pues demasiado grave con el estudiante, pero muchas veces lo que nosotros consideramos justicia restaurativa puede ser un acto de constricción del estudiante, el restablecer las relaciones y el diálogo con su compañero. Entonces, eso podría ayudar, el entender que desde hace algún tiempo en lo que se espera de nosotros como docentes es que implementemos un modelo de justicia restaurativa frente a los casos de situaciones que alteren la convivencia escolar. Bueno, una recomendación que siempre se ha hecho es que ante un caso de agresión o cualquier alteración de la convivencia escolar, quien aborda el caso, quien conoce del caso, quien le toca atender, tiene que mantener la calma. Esto lo digo porque lo vivo, porque lo veo a diario, porque en el tiempo que estuve en cargo de coordinación lo padecí. A veces los directivos docentes o el docente que conoce del caso, en lugar de mediar para resolver, por la forma como aborda el problema, tiende a agrandarlo. A veces nos exasperamos con la situación, nos frustra tanto lo que ha sucedido que tenemos la tendencia a hacer el problema más grande de lo que realmente es, a involucrar a más personas. Entonces, una de las cosas para abordar situaciones, para resolver situaciones en el aula, es mantener la calma para nosotros, aunque el caso sea difícil, mantener lo más que se pueda,
para poder escuchar ambas partes, para poder darle a todos el debido proceso, la oportunidad de ser escuchados, evitar prejuzgar. Y esto sucede cuando quienes participan de un evento ya son reincidentes. Entonces, antes de que le cuenten a uno, uno dice, ya viene él otra vez. ¿Por qué todo lo que pasa aquí en el colegio tiene que ver contigo? ¿Por qué tú todos los días tienes que tener un problema? O sea, ya ese lenguaje nos predispone a no escuchar la versión del joven, a creer que el otro automáticamente va a tener la razón porque este es reincidente. Entonces, esa predisposición no es conveniente porque genera un desequilibrio. Entonces, si queremos ser lo más objetivos posibles en el abordaje de una situación de aula, de convivencia escolar, debemos mantener la calma. Y calmados es posible que escuchemos más cosas de la gravedad del problema que de pronto si salimos disparados a resolverlo con la primera versión que escuchamos. Bueno, muy importante también mantener la reserva y la confidencialidad de aquellos casos que lo ameriten. Porque a veces también como docentes, a veces orientadores escolares o directivos que conocen situaciones difíciles, de pronto en su afán de buscar ayuda, de buscar ideas, de ampliar el horizonte de las soluciones, tendemos a ventilar casos de convivencia escolar que deben ser de reserva y de mantenerse la discreción necesaria. Importante obtener la mayor información del caso sin entrar a defender a nadie, ni siquiera a la víctima, porque a veces nosotros vemos un niño golpeado y o sea, automáticamente pensamos que el otro tiene culpa de todo y nos solidarizamos de una vez con esto que está pasando. O sea, si queremos obtener una información veraz y objetiva de lo que ha sucedido en el caso de convivencia escolar, no debemos apresurarnos a prejuzgar ni a parcializarnos, porque esto dificulta entrar a conocer de fondo la situación. 1 minuto, profe Itala. Bueno, ayudar a los involucrados en un caso de convivencia escolar a reconocer sus emociones. Algo que yo implementaba cuando estuve en el rol de docente coordinadora era pedirles que me lo dijeran por escrito. Cuando ellos venían alterados, los dos peleando, que tú me hiciste, que no fui yo, que fuiste tú, yo les decía, los dos se quedan calladitos. Yo les daba una hoja y les decía, relátenme por escrito lo que ha pasado. Ese ejercicio me servía a mí para que ellos rebajaran la rabia con la que venían, porque tenían que pensar la escritura, eso les rebajaba la neura, y a mí me daba tiempo para ir pensando, para ir revisando el manual de convivencia, para ir leyendo la tipificación. Y luego yo leía esos relatos y encontraba pues muchas cosas de las que podía, que eran datos de interés, hasta de tipo pedagógico. Bueno, quiero cerrar diciendo que al momento de resolver un conflicto, no se trata de que haya ganadores y vencidos, sino de que se genere empatía por la persona que ha salido de pronto como víctima o lastimada, tratar de generar empatía por lo que puede estar sintiendo el otro y autocrítica en aquella persona. Si hemos logrado eso en quien ha cometido una falta a la convivencia escolar, pues ya estamos bastante adelantados en la búsqueda de una solución, porque ya la persona está en capacidad de proponer, ambos, proponer cómo podríamos entre ellos mismos restablecer lo más pronto posible la cordialidad y el ánimo en el aula. Importante también, y considero esto fundamental en aquellos colegios que lo tienen bien organizado, darle a los niños la oportunidad de leer del manual de convivencia, la tipificación que tiene lo que ellos han hecho y las propuestas para solucionarlo y las posibles consecuencias.
para que ellos vean que el manual de convivencia es una herramienta viva y no un papel, un mero documento. El minutico se me está acabando, pero sí quiero, yo soy profesora de lenguaje y me obsesiono con estos temas de la comunicación. No debemos usar ni la lectura ni la escritura como castigo para el estudiante. Esas planas de no debo pegarle a mi compañero, no debo alzarle la voz, debo respetar al profesor y escriba esto 100 veces, no son prácticas pedagógicas efectivas para tratar situaciones de convivencia escolar. La lectura, vaya para la biblioteca y lea porque usted estaba peleando aquí. Tampoco son prácticas efectivas de convivencia escolar. Lectura y escritura son prácticas de la escuela, activas, recreativas, dinámicas, que debemos mostrarlas siempre en un sentido positivo y no en un sentido de castigo. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe Ítala. Su intervención ha sido bastante motivadora y bastante iluminadora en muchos aspectos. Sí, señora, bastante. Gracias a ustedes. Continuamos con el magíster Carlos Castro y la pregunta: ¿cómo mejorar la comunicación y el liderazgo docente? Bueno, primero agradeciéndole a la compañera Catherine y la profe Ítala. Y bueno, o sea, en referencia a lo que ellas dos han expresado, la compañera Catherine en relación con las competencias emocionales y la compañera Ítala hablando de ese cambio en referencia a la educación tradicional, cuando hizo el ejemplo de las planas. Yo creo que más que nunca este es un momento crítico para la educación en el que nos estamos enfrentando a un cambio total de paradigmas. Y quiero aprovechar esa pregunta de cómo fomentar la comunicación y el liderazgo en el aula para precisamente entender que nosotros nos comunicamos en el aula con seres humanos que son mucho más complejos de lo que nosotros estamos acostumbrados a entender, o como lo entendimos en nuestro proceso formativo, o como lo entendimos cuando pasamos por esas mismas aulas. Leyendo un poco a algunos autores que hablan de que ese paradigma tradicional está enraizado en lo que se llama la dualidad ontológica, en creer que los estudiantes son solamente, cuando llegan al colegio, son solamente la mente y solamente son un jarrón que hay que llenar, cuando cada estudiante es una mezcla compleja y sumamente y con un gran número de capas encima de cada uno de ellos. Ellos son, además de ser hijos, algunos son responsables de sus hermanos, otros son testigos de casos de violencia familiar en el hogar, y además de eso, ellos también están transitando una etapa crítica de su vida, que es ese camino de la niñez a la adultez, y todo eso está pasando en nuestras aulas. Y lo que la educación tradicional nos convidó fue a ver únicamente la parte cognitiva y a poner de lado la parte emocional, la parte espiritual, entre otros factores que integran y nos hacen seres humanos integrales. Entonces, primero, lo que hago esa introducción un poquito larga es como para entender precisamente que para podernos comunicar efectivamente debemos entender esa complejidad de nuestros estudiantes. Además de eso, ya teniendo eso claro, creo que es importante buscar esos espacios de comunicación a nivel grupal y a nivel individual. O sea, primero que las comunicaciones grupales son mucho más frecuentes porque es más sencillo llevarlas a cabo, pero no creo que, o sea, la idea nunca va a ser que los procesos académicos específicos o las competencias disciplinares de cada una de las asignaturas impidan que nosotros dialoguemos sobre
asuntos complementarios como la parte emocional de nuestros estudiantes. Asimismo, aunque es complejo, claro que sí es complejo buscar esos espacios para dialogar de manera individual con nuestros estudiantes, sobre todo esos casos que son complejos, de pronto los estudiantes que están pasando por situaciones críticas que se reflejan en el desempeño académico, o el otro extremo, estudiantes que son muy buenos estudiantes, que tienen proyección, también es importante buscar ese espacio para dialogar con ellos. En esos diálogos es muy importante que los chicos se sientan valorados, y lo digo porque muchas veces las dinámicas propias del hogar, el cansancio o la parte socioeconómica que no colabora, hacen que los papás en cierta manera deriven esa frustración sobre los muchachos y de esa manera no se sientan valorados. Pero nosotros como docentes tenemos la responsabilidad de hacer que ellos sientan ese valor y sobre todo que entiendan el potencial que tienen a la edad tan corta en la que están. Que no se enfrasquen de pronto en perspectivas de fracaso futuro, cuando realmente nadie a los 12 años está fracasado, nadie a los 14 años está fracasado, nadie a los 18 años está fracasado. Hacerles entender eso. Además de toda esta parte del contacto docente-estudiante, la interacción entre ellos es fundamental. Buscar esos espacios para que ellos tengan un sano entretenimiento dentro de la escuela. Yo soy muy crítico de esas escuelas donde todo es clase de 7 a 3 de la tarde, los que tienen jornada única, y no se busca de pronto en el mes o cada 15 días un espacio para que los chicos se integren y compartan entre ellos. Y complementario a eso, porque no todo es positivo, siempre va a haber disrupciones de convivencia en el aula de clase, sobre todo cuando esos salones están hacinados y la temperatura es muy alta, como las que hemos sufrido acá en la costa en las últimas semanas. Pero cuando ocurran esas disrupciones, es importante que tanto los estudiantes agresores como los agredidos, si se puede dar esa dicotomía, que entiendan que se están tomando cartas en el asunto. No puede haber una sensación de que se puede hacer sin consecuencias. Y ya 2 cositas ya para finalizar. Todo lo anterior, que parece como muy elaborado, como muy complejo, con tantas aristas, se puede simplificar en una sola palabra, que es la empatía. Cuando usted se pone en los zapatos de sus estudiantes y entiende y los escucha o entiende ese contexto del que ellos vienen, usted puede entender que necesita mucho más que de pronto que la clase de matemáticas o que la clase de lenguaje, que son elementos fundamentales de la escuela, sin duda alguna, pero que deben ser complementados con esa comprensión por parte del maestro. Y como lo dije anteriormente, darles a entender que ellos tienen una visión, o sea, que hay que ayudarlos a crear esa visión de su futuro, que busquen la manera de encontrar esa meta de vida y que no se conformen o no se dejen llevar por aquellas visiones donde los menoscaben. Por último, compañeros, y quizás lo que yo sí considero que es un punto clave, además de todo lo que ya he dicho, que es la parte de ser modelos que inspiren a nuestros estudiantes. Yo creo que lo esencial cuando un estudiante mira a un docente es buscar en él un modelo en el cual quiera basar ese proyecto de vida. Pero es muy difícil usted acompañar a su estudiante en encontrar esa visión de futuro si usted mismo no se presta como modelo para eso.
de pronto una reflexión que nos debemos hacer es, ¿qué estoy haciendo yo para que mi estudiante vea en mí ese modelo a seguir? ¿Será que estoy haciendo lo suficiente en mi propio proyecto de vida? ¿O si acaso ya me dejé vencer por la rutina diaria de la escuela, o me dejé vencer por las imposiciones que se nos hacen, a veces absurdas, a veces exageradas en nuestra labor, que nos limitan tanto en nuestro quehacer? Pero sí, esa es la reflexión que quiero dejar para finalizar. ¿Cómo nos convertimos en ese modelo en el que los estudiantes se puedan inspirar para crear su propio proyecto de vida? Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, profe Castro. Interesante su participación. Habla de una gran palabra que es la empatía. Es a veces difícil ponernos en los zapatos del otro y más en los zapatos de nuestros estudiantes. A continuación, el magíster Jaime Camaño, con la pregunta ¿cómo integrar las normas, la tolerancia y la resolución de conflictos en el proyecto educativo? Ok, me permito, voy a compartir unas presentaciones que hice para ir haciendo el diálogo. Me confirman si ahí se observa perfectamente. Ok, pasa y todo. Bueno, primero agradecer por la invitación a la participación de este conversatorio sobre normas escolares, tolerancia y conflicto. Esta pregunta que básicamente es la que nos está orientando cómo integrar estas normas, ¿verdad? La tolerancia y la resolución de conflictos dentro del proyecto educativo. Y la idea es que en estos minutos, 10 minutos que voy a tener, podamos colocar lupa sobre algunos aspectos que yo considero que es importante para trasegar y, digamos, el caminar que como docentes cruzamos. Como punto de partida, bueno, primero entender que PEI es el horizonte institucional donde se contempla la misión, visión, filosofía, valores institucionales, perfil del estudiante, todo lo que establece la norma en esa allí. Y con base a la pregunta, pues yo lo miro desde tres aspectos. Algo que desde el currículo que está propio sobre la convivencia escolar y otro perspectiva la veo desde la participación comunitaria. Si miramos desde el currículo, por ejemplo, lo podemos ver desde la transversalidad. Esto que uno puede entender hoy, integrar varias disciplinas donde se puedan fortalecer la educación en valores, empatía y diversidad. Esto en relación a los valores que la institución promueve en su proyecto educativo institucional. Entonces, no tendría sentido que el docente se invente una lista de valores que están desligados del proyecto educativo institucional y que no apuntan a la construcción de la misión y visión que se tiene. Implementar metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas o estudio de casos donde los estudiantes reflexionen sobre situaciones reales de la convivencia, ya sea casos particulares o tomar esos casos que a veces se generan esos conflictos en el aula y buscarle la solución, teniendo en cuenta unos documentos madres que más adelante vamos a estar viendo. Y pues generar esos espacios de diálogo como círculos restaurativos que fomenten el respeto por las diferencias y los puntos de vista. Esto de diálogo de estos círculos restaurativos, más que encontrar quién tiene la culpa y demás, es tener la disposición de una comunicación asertiva, de decir, tengo que aceptar que me equivoqué y que puedo mejorar como ser humano, que como ser humano todos nos tenemos derecho a equivocarnos y que la idea es que en ese espacio de formación interpersonal, más allá de lo académico y demás, nos estamos formando como seres humanos que luego vamos a servir a una sociedad. Entonces, todo este tipo de comportamiento a través de la reflexión y las habilidades metacognitivas nos ayudan a reflexionar muy bien sobre ello.
Si lo miro desde la convivencia escolar, uno miraría qué estrategias de resolución de conflicto como docente puede implementar. Y a veces uno como docente se inventa como cuestiones que a veces nos desligan de la normativa, ¿no? Y uno tiene que irse, es con base a la norma. Por ejemplo, todo lo que está regulado sobre convivencia escolar lo pueden encontrar en la ley 1620, ¿verdad? Y el Código también de Infancia y Adolescencia. ¿Por qué coloco esto? Porque estos documentos normativos y hay otro montón de decretos son los que básicamente regulan algunos derechos eh, de los niños y el bienestar de ellos dentro de los espacios educativos. Entonces creo que es muy importante que allí pues uno se documente, se nutre y más cuando uno está aspirando pues a un examen de ingreso. Sobre ley 1620, todo lo que tiene que ver con acoso, convivencia escolar, todo lo allí está documentado. No vale la pena acá de pronto traer cosas particulares, sino que se queden con el insumo. ¿Qué podría uno Jaime, ver de esa estrategia? discúlpame que te Sí. interrumpa, pero me parece que no se está, o sea, yo no estoy viendo que la diapositiva avanza. Entonces no sé qué pasa. Ok. Eso era lo que estaba preguntando. Gracias. Espérate, dejo de presentar. Ahora toca compartir toda la pantalla. Ahora sí, Perfecto. sí avanza. Sí, Jaime, ya está avanzando. Ok, listo. Entonces lo que les estaba compartiendo, bueno, ya aquí para retomar, es que en este espacio de convivencia escolar lo que vamos a usar es estrategias de resolución de conflictos y que más allá de eso lo que tenemos documentado son las normativas que nos rigen, digamos, como docentes y todos estos espacios que protegen el bienestar del niño. Entonces hay que ser muy cuidadosos siempre que hacemos digamos, llegamos a pactos de convivencia porque hay que garantizar que los derechos del niño no sean vulnerados. Esto porque puede costar, digamos que, no sé, un llamado de atención por otros entes al docente o al orientador que en su caso, pues, toma una mala decisión en esto. ¿Qué podría hacer uno? Bueno, aplicar la mediación escolar como participación, con la participación de docentes y estudiantes mediadores capacitados. Estas son nuevas metodologías que se vienen adaptando porque justamente ahora, oye, desde este año se reglamentó que por ninguna de las situaciones o faltas, ningún docente será expulsado de las aulas, no se puede desescolarizar. Entonces, lo que se ha venido fomentando es la mediación escolar, pero eso habiendo como unos agentes que sean los veedores o digamos así, en términos quienes van a acompañar a ese estudiante que su actitud pueda mejorar en los espacios. Otro punto de vista que tengo es que se puedan desarrollar protocolos de atención a conflictos dentro del PEI, priorizando el enfoque restaurativo que inicialmente se los compartí, en lugar de punitivo, que a veces lo que hace es señalar al estudiante, buscar culpable, ¿no? Y lo que hacemos dentro de la atención de esos conflictos es pues hacer el debido proceso como la ruta de atención nos lo indica. Incluir, esto creo que es la onda ahora y creo que por eso se hizo la extensión del programa Todos Aprender, porque hoy día pues las instituciones le están apuntando y el gobierno está apuntando a la formación de inteligencia emocional y la comunicación asertiva dentro de la planeación institucional. Es decir, que podamos recoger todos los insumos que fortalezcan toda esa parte de inteligencia emocional y comunicación asertiva dentro del espacio, entendiendo que somos seres humanos, que somos comunicativos y demás. Si me voy a la participación comunitaria, y ustedes pueden preguntar, pero bueno, este profesor, ¿por qué toma ese punto de partida así como participación comunitaria? El PEI es un insumo que
se coge de varios agentes, ¿no? Los padres de familia, estudiantes, egresados, docentes, digamos, es una mesa amplia de participación donde pues la idea es nutrirlo y fortalecerlo. Esa participación en la construcción, miren que tiene que tener uno en cuenta toda la normativa porque no puede que algo que nosotros creemos que se puede dar, a veces la norma no nos lo permite. ¿Qué se debe incluir en el PEI? Bueno, un manual de convivencia construido de manera participativa con estudiantes, profesores y familia. Muchas veces pasa que es que como docente, Juanito Pérez se portó mal y lo que hago es, o no sé, colocarle mala nota, mandarlo a coordinación porque es de manera reiterativa, que comete las mismas faltas. Pero entonces hay que buscar es la estrategia de por qué Juanito Pérez tiene la actitud, ¿verdad? Y cuál es el proceso que se le está llevando más allá de eso. Y claro, muchas veces los estudiantes desconocen la norma de lo que se establece en el manual de convivencia, entonces por eso es que la falta se comete sin la conciencia de las consecuencias que puede tener. Establecer normas alineadas con los valores institucionales, promoviendo el respeto y la equidad. Esto teniendo en cuenta que tanto el manual de convivencia como PEI, el sistema de evaluación y demás, tienen que ser coherentes y esa coherencia entre estas partes no se puede ver desligada una con otra, sino más bien todas construidas y unidas y entrelazadas entre ellas. También puede garantizar que las normas sean comprendidas, interiorizadas y aplicadas con coherencia. Esto es si el hijo del profe estudia en el colegio, pero como es el hijo del profe, a veces le metemos emoción a la sanción o a la medida que hay que tomar a la norma y no debe ser así. ¿Por qué? Porque hay que aplicarlo con coherencia, transparencia y todo lo que requiere, ¿cierto? Y por acá también, yo creo que en esta participación comunitaria, este punto es necesario que las instituciones educativas comiencen a fomentar diálogos permanentes, ya sea con comisaría de familia, secretaría de educación, psicólogos, trabajadores sociales, orientadores escolares, que permitan interiorizar de alguna manera o promover de alguna manera todas las cuestiones de las normas institucionales que se tienen, ¿no? Tanto no sancione, sino cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, sus obligaciones. Es decir, todo un compendio de lo que yo como estudiante de esta institución tengo derecho, pero también conocer cuáles son mis límites. Yo creo que si el trabajo se comienza a hacer desde allí, muchas cosas cambiarían dentro de los espacios. Y ya así a modo de reflexión final, bueno, me doy cuenta que si integramos estos tres elementos dentro del PEI, se requiere que la escuela no solo tenga normas claras y eficientes, ¿verdad? Estas tres, currículo, convivencia, participación, sino que se eduquen en valores y se proporcionen herramientas para resolver estos conflictos. Pues pensaría que esto le permitiría construir una comunidad educativa, primero, más democrática, que todos se sientan incluidos y que al solucionar de manera diferente los problemas sea muchísimo más pacífica. Entonces, eso era todo y bueno, espero que les sirva allí. Profe, muchísimas gracias. En este momento iniciamos nuestra ronda de preguntas. Queremos iniciarlo con la pregunta para los que están aquí conectados: ¿cómo establecer normas efectivas en el aula? Vamos a abrir el espacio de intervenciones. Quien quiere intervenir puede levantar la mano, se le cede la palabra. Recordemos la pregunta: ¿cómo establecer normas efectivas en el aula? A veces hacemos muchas, pero ninguna nos funciona. Vamos a darle la mano, la
intervención a la profesora Ítala. Gracias, profe. Bueno, yo siempre que hablan de normas recuerdo que hace poco, hace unos 3 o 4 años atrás, cuando uno iba con el celular al banco, el vigilante sacaba a uno del banco con rudeza, le mandaban a apagar el celular, todas las personas tenían un letrero grande, no use el celular, prohibido el celular, en la fila eso se veía escandaloso que uno sacara el celular. Hoy día uno va al banco y está en el cajero y el cajero frente al cajero y el señor le dice, saque el celular, entre por la aplicación, venga, yo le ayudo. Y en el mismo banco le dicen a uno que saque el celular y haga determinado proceso. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque esto es un ejemplo de que hay normas que trascienden en el tiempo y permanecen porque responden a principios, a fundamentos del ser. Y hay normas que pueden ser transitorias, que pueden ser pasajeras, que entonces deberíamos antes de todo, cuando hacemos nuestros pactos de aula con el estudiante y cuando construimos los manuales de convivencia, detenernos a pensar la pertinencia de las normas, la trascendencia de eso, cómo esto es determinante para la vida, para el proyecto de vida de los estudiantes, para el propósito escolar. Muchas de las transgresiones de normas a veces responden a cosas que en sí no implican una verdadera violación al sistema de convivencia escolar, sino de pronto a una tradición. Un ejemplo, que el estudiante tenga puesto una gorra dentro del salón de clases. Hay colegios donde eso se convierte en un foco de problema, el profe se la manda a quitar, el niño no quiere, luego viene una agresión, un cruce de palabras y de lo verbal se puede pasar a la agresión física. Pero uno ve que hay docentes que dan su clase con sombrero. ¿En qué podría afectar que el estudiante tuviera puesto la gorra? Es un ejemplo que pongo de lo que es pertinente en la construcción de normas. A veces uno va a ciertos eventos académicos, un conversatorio, un seminario o un panel en un gran salón y uno ve a los docentes pararse a tomarse un tinto mientras el expositor está hablando. Pero está mal visto que los estudiantes se coman algo en el salón de clases. Entonces, habría que ponernos a mirar qué tan pertinentes son realmente las normas que proponemos para la convivencia escolar, para el aula de clase. Muchísimas gracias, profe Ítala. Tenía la mano levantada por aquí otra profe. La profe Lili Joana Quintero. Buenas noches. Bueno, pues digamos que lo que la profe había dicho, yo tenía prácticamente para complementar eso. Yo siento que hay que definir pocas reglas y estas deben ser claras. O sea, siempre se debe involucrar a los niños en la creación de esas normas. Hay que explicar el porqué de cada una. Yo siento que no es que es nuestra última palabra, siempre hay que darles la razón. Yo siento que siempre se debe usar las afirmaciones positivas, ¿cierto? Entonces, hablemos con respeto, mantengámonos ordenados. También es muy importante lo que ella decía al final y esos ejemplos tan puntuales que hizo, aplicar con coherencia y con equidad, ¿sí? Porque el docente debe ser el primero que dar el ejemplo y nosotros siempre debemos reforzar positivamente el buen comportamiento. No usar, digamos, esas palabras de no puede, porque hace eso. Me encantó también lo que decía el último profe acerca de que él también tocó mucho, pues, acerca de
de las leyes y es importante que nosotros tengamos súper claras esas leyes, ¿cierto? La ley 1620 del 2013, que conozcamos, que tengamos claro esos tipos que hay, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3, esa corresponsabilidad, que nosotros también conozcamos esa ruta de atención integral de promoción, de prevención y de seguimiento, que la convivencia, nosotros tenemos que tener claro que la convivencia hace referencia es a resolver de manera constructiva esos conflictos dentro del aula que se presentan o fuera de ello, fuera en el descanso, en el pasillo donde se le presente al estudiante. Y por último, esto debe enseñarle a los niños que tengan un mecanismo pues de pronto de ellos mismos poder resolver. Digamos que en el colegio donde yo trabajo actualmente, los niños son los que cuando se les presenta el conflicto, nosotros le decimos, y bueno, ¿y cuál es su reacción? Nosotros esperamos y que ellos vengan a nosotros y nos cuenten, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál fue el proceso? Sí, para bajar un poco la agresión y que entre ellos busquen soluciones sin que siempre esté el maestro, porque obviamente, digamos, si tú no estás en ese espacio, ¿cómo enseñarle al niño desde pequeño a que él genere una sensibilización con sus propios compañeros? Algo que también hablaba uno de los profes que me gustó mucho era, creo que fue el profe Carlos que habló sobre acerca de la familia y cómo ese entorno, o no sé si fue la profe que dijo que muchas veces la familia no nos aporta en algunos procesos, y es cierto, pero tenemos que seguir sensibilizando a esas familias de que nuestra escuela tiene que ser ese entorno de acompañamiento, de interés, de toma de decisiones, que esto es una cadena. ¿Cierto? Que no podemos normalizar ciertas cosas y que es muy claro lo que nos dijo el último profe, que tenemos que estar también pegados muy a la normatividad de la ley. O sea, tenemos que tener claro esas rutas de atención integral sin pasar, digamos, por lo que decía el profe, la empatía. Cuando tú escuchas al niño y le dices al niño y de verdaderamente sientes, y cuando él te habla y tú lo miras a los ojos, realmente sientes el corazón y miras esos niños que necesitan. Y no solamente lo que el profe decía, hasta el buen estudiante necesita también ser escuchado. Hay muchos niños que guardan cosas y que siempre, ay no, excelente, excelente. Y tú le preguntas y tienen vidas completamente difíciles detrás de sus hogares y siempre guardan. Entonces, nosotros en la escuela no podemos olvidar que seguimos siendo unos salvavidas para nuestros estudiantes, y más ahorita que los papás bien tensionados porque no hay empleo, porque el dinero no alcanza, porque tienen problemas familiares. Entonces ellos vienen y traen todos esos problemas a la escuela y nosotros tenemos que ser una solución para ellos. Gracias. Muchísimas gracias, profe Lili. El profe Xavier tiene la mano levantada. Profe Xavier, lo escuchamos. El profe Eloy Sierra tiene el micrófono abierto, no sé si quiera intervenir. El profe Xavier. Bueno, sí. Buenas noches, compañeros. Es interesante la charla de hoy sobre la convivencia escolar, temas que se vive diario en la tabla, en el descanso, en todas las, inclusive con los docentes y padres de familia también. Bueno, es importante que cada institución educativa tenga, o sea, hagan unas capacitaciones a todo el personal sobre convivencia, sobre los manuales. Al principio de año siempre debe hacerse la capacitación sobre convivencia, sobre el manual de funciones, para que toda la comunidad sepa, sobre todo a los estudiantes nuevos, los que están ingresando.
y yo diría que hacer unas capacitaciones propias a los estudiantes sobre mediación escolar. Que ellos mismos hagan sus mediaciones, sobre todo en situaciones tipo 1, chisme, situaciones que ellos mismos participen y pueden resolver. Sobre todo algunos estudiantes de grados superiores hacen sus rotaciones en grados inferiores y van haciendo las mediaciones, ellos mismos pueden tratar de resolver eso. Es importante que las instituciones hagan esas capacitaciones a los estudiantes. Parece que funciona bien en ciertas instituciones. Muchísimas gracias, profe Eloy. El profe Xavier nuevamente. Bueno, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan allí? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, se le escucha. Bueno, tenía una dificultad desde el PC y tuve que pasarme el celular. Bueno, son varias dudas las que se me generan escuchándolos a los profesionales y a propósito, gracias al profe Castro por este tipo de espacios. Yo, bueno, son varias ideas, trataré de ser breve y organizarlas porque estoy desde esta parte que al principio comentó la profe Catherine, bueno, luego el profe Jaime también citó. Y hoy yo vivo una situación con mi hija menor tiene 7 años y tenemos un caso muy similar a los que citaron. Un compañerito, llevamos ya más de un año en esto, un compañerito de alguna manera viene de manera reiterativa con agresiones tanto físicas como verbales. Le estoy hablando de un niño de 7 años, niño y niña de 7 años. Mi esposa y yo hemos sido muy empáticos, ya, muy empáticos, comprensivos con la situación. En la institución en la que está ella, nosotros tocamos las puertas. Al principio vimos un poco de inacción, lo cual nos preocupó muchísimo y ya estábamos buscando la manera de escalar a otras esferas, por así decirlo, porque no veíamos una respuesta. Luego de un poco tarde, creería yo, fue atendida y se trazaron o se establecieron unas tareas que al final no fueron cumplidas. Da la coincidencia que el niño lo mueven a una sede y nosotros por temas de cambio de horario en la institución, tenemos 2 niñas, una que daba en la tarde y la otra en la mañana, se nos dificultaba. Nosotros pasamos a la niña y de casualidad nos encontramos nuevamente con el otro niño. Digamos que la acción que tomó la institución fue moverlo, pero lo encontramos luego cuando que vamos a la otra institución, nos encontramos nuevamente con el niño, sigue nuevamente la situación. Cuando indagamos, nos damos cuenta que al parecer no hay una trazabilidad del caso. O sea, no hubo un empalme con la nueva docente y tampoco de alguna manera se cumplieron las tareas. Cuando yo converso con la mamá del niño, uno de los profes citó pues que se debía hacer un seguimiento con un neuropediatra, y bueno, y esto, pero no se cumplieron. En conclusión, yo para resumir, porque me puedo durar toda la noche aquí comentándole todo esto, yo digo que cuando la empatía de esta contraparte se acaba, uno dice, bueno, pero ¿qué más hacemos? O sea, veo a mi niña preocupada, es una niña que le gusta ir al colegio, que es una niña que le gusta participar, pero cuando tiene este tipo de situaciones, o sea, realmente uno le preocupa porque ya ella manifiesta las ganas o el desinterés, ¿ya? Entonces, uno quería comentarle eso y que de ustedes desde su conocimiento, el marco legal, eh, quisiera escucharlos frente a esto. No sé si me hice entender en lo que traté de resumir la, la situación. Ahí como acotar un poco lo que recién dijo el profe Eloy, no solamente capacitar o contarles un poco a los estudiantes, sino también a los padres de familia. No a profundidad, pero sí un poco sobre cómo, digamos, acudir o a qué herramientas acudir en este tipo de casos. Porque uno se ve
a veces se siente un poco perdido. Yo que hago parte del curso del profesor Castro me he ido enterando y nutriendo un poco más, pero uno sí se desespera. Y por último, una pregunta, y es si ustedes creen que la educación de hoy está preparada para atender en las aulas situaciones relacionadas con casos de TDAH. Volviendo al punto inicial, a este niño aún no se le han confirmado nada de esto, o sea, ustedes sabrán que esto se manifiesta de diferentes formas. El chico, el tema de agresiones no es solamente con mi niño. O sea, al parecer tiene una fijación, y digo al parecer, no estoy afirmándolo. Pero yo le he visto que su comportamiento ha sido hacia los profesores, y que lo he visto de manera repetitiva y con otros chicos, pero hay una fijación. Entonces, quería cerrar con eso. O sea, ¿creen ustedes que hoy en día la educación está preparada para estos casos? Bueno, yo me voy a permitir rápidamente para cederle la palabra a mis compañeros, pero bueno, en esos casos, como el que nos menciona el compañero Lominet, ahí si analizamos al agresor, porque es que a veces lo que hacemos, bueno, el profe dice que ha sido muy empático, pero muchas veces no nos ponemos en los zapatos del agresor. Entonces, ya ellos hicieron ese proceso. Sí es importante analizar de dónde viene ese muchacho, porque de pronto a nivel de desarrollo cognitivo ha tenido inconvenientes. Entonces, si son de ese tipo, problemas de desarrollo cognitivo, debe haber una intervención en la que la escuela debe participar para subsanar en la medida de lo posible esa raíz de donde él está mostrando ese comportamiento. Sin embargo, el compañero solicitó específicamente las acciones. Bueno, hay un protocolo cuando se presenta la acción inicialmente, que es que, bueno, o sea, se debe identificar y registrar qué es lo que está pasando. Después de eso, pues hay que dialogar precisamente para saber de dónde está surgiendo esa agresión, realizar la intervención y ahí, vea, compañeros, en esas cuestiones ya usted se pone a leer ahora y hay de todo. O sea, hay unas estrategias pedagógicas que incluyen que los colores, que los olores pueden mejorar toda esa parte de convivencia, sobre todo son niños pequeños los que nos dice el profe específicamente. Y después de eso, sí, con la participación de la familia, firmar los compromisos y hacer seguimiento. Ahora, en el caso que la situación se siga presentando, pues ya ahí hay que buscar ayuda externa, porque quiéralo o no, si las agresiones se están intensificando o si el número de personas agredidas está creciendo, hay que proteger también a los compañeritos que están que están siendo expuestos. Entonces, buscar ayuda externa a través, claro, del Comité de Convivencia Escolar y que el mismo comité establezca, bueno, qué autoridad es la que vamos a traer acá. Posiblemente en ese caso tendría que ser el bienestar familiar, que se encargará de mirar y analizar muy bien ese caso. Entonces, le cedo la palabra a la compañera Catherine, que tiene la mano levantada. Hola, profe. Bueno, yo tengo ese caso. Tengo un niño tiene repitente 4 veces en primero y gracias a Dios tenemos todo documentado, porque lo más importante aquí es subir al observador del estudiante. ¿Por qué? Porque si el maestro no sube las evidencias, lo que pasa durante todo el proceso del estudiante, cuando venga a intervenir bienestar familiar, policía de infancia, adolescencia, entonces nosotros nos encontramos con las manos vacías y vamos a tener problemas, sanciones, porque no tenemos nada escrito, porque lo primero que cuando tenemos un caso de eso es que la maestra debió tener documentado todo eso. Ese caso se pasa a la trabajadora social o a la docente orientadora. Hasta ahí de pronto a veces llegamos los maestros, porque como dicen ustedes, muchas veces esa confidencialidad sigue, pero nosotros solamente nos dicen, no señor, ya este caso pasó a tal, ya nosotros no nos participan
pues porque la ley no nos los permite, es hasta donde sabemos. Pero ya cuando esos casos pasan, profe, reiteradamente, como dice profe, ya se activa la ruta como tal. Ya eso llega al Comité de Convivencia Institucional. Ahí varios entes gubernamentales entran a debatir si en realidad el niño puede seguir estudiando o se cambia de colegio y qué tratamiento neuropsicológico necesitaría el estudiante. Acá este niño tiene 4 años de estar en primero y del 2021 tiene, gracias a Dios, los reportes hechos durante todo este tiempo. Ahorita el niño no lo tengo en el aula de clase, el niño está en su casa. ¿Por qué? Porque el comité tomó la decisión que hasta que no tenga un diagnóstico clínico, nosotros no lo vamos a aceptar en el aula. ¿Por qué? Porque hay que salvaguardar la integridad de los demás compañeritos, porque este es uno solo y acá son 26 niños que estaban bajo el yugo de él y bajo ¿cómo es que es? Sobre la situación problema. ¿Qué pasa? En la cuestión de usted, cuando hay un estudiante que viene a ingresar al colegio, uno por eso le pide el observador del estudiante. ¿Por qué? Porque ahí miramos cómo estaba el estudiante, cómo se comportó en el colegio y qué antecedentes tiene. ¿Para qué? Para entonces nosotros manejar que no quede en el mismo salón de la niña, porque ya de pronto se conocieron, ¿verdad? Y hacer, si ya tiene un diagnóstico clínico, ahí sí venimos los profes a hacer todas las actividades requeridas, orientadas por la docente orientadora, por la trabajadora social o la psicóloga. Es lo que hacemos acá. O sea, ahora mismo acá estamos en esa situación porque ese caso lo tengo yo, lo viví yo y se activa la ruta como tal, profe. Lastimosamente a veces queremos ser subjetivos, ¿verdad? En lo que nosotros pues pretendemos que sean las cosas, pero lo que aprendí con el profe Castro, la normatividad, apegarnos a la ley, aunque nosotros creamos que no es así, sino como nosotros pensamos que debería ser. Pero aquí siempre también le van a salvaguardar los derechos a la víctima y al victimario. Pero acá sí se activó ruta y todo, profe, y acá cualquier estudiante nuevo que llegue a una institución educativa, lo primero que hay que pedir antes del boletín es el observador del estudiante. Porque eso es esa es la herramienta que a nosotros nos va a permitir mirar el comportamiento del estudiante, que ojalá en la institución anterior no le hayan tapado nada, pues porque a veces para decirnos que se vaya, no le voy a colocarle todo bonito para que el otro lo acepte, ¿verdad? Porque han habido casos de que después uno pregunta, no, ese estudiante de esto, no, pero para deshacerse del estudiante, le colocan todo bonito y el problema entonces va para la institución nueva. Entonces yo creo que el observador del alumno es una herramienta fundamental. Y con relación a parte, profe, algo que hemos aprendido es que también en el observador del alumno no solamente se debe escribir lo negativo del estudiante, hay cosas positivas que también deberían escribirse en el observador del estudiante y a veces nosotros como maestros nos limitamos en todo lo malo, pero ya nuevamente pues hay que colocar también las cosas positivas de los estudiantes que son buenos estudiantes, solidarios y todo. Esa era mi pequeña intervención, profe. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes a este conversatorio. Agradecerles su tiempo, agradecerles su paciencia, su disposición. Jaime Gómez Leguía quiere intervenir. No sé si le damos un espacio, un minutico. Adelante, profe. Bueno, parece que fue que la mano se le activó. Bueno, retomamos. No. Aló, buenas noches. Buenas noches. Mire, si bien es claro los procesos de tolerancia en las instituciones, los procesos de convivencia, se debe tener la empatía, claro. Pero también es claro que el maestro se tiene que pegar a la ley, a la normatividad.
y escuchaba los casos de los compañeros, de los hijos que han sido acosados permanentemente. El Comité de Convivencia de las instituciones educativas del país tienen una gran responsabilidad. Pero si bien es claro, esa responsabilidad también tiene sus límites. Si nosotros hemos podido escuchar últimamente, incluso la misma Corte Constitucional ha tocado las temáticas de acoso sexual, de acoso escolar, de intolerancia. Porque si bien es claro, los manuales de convivencia deben de ser concertados con los padres de familia, o sea, con toda esa comunidad educativa, deben de ser concertados. Entonces, dentro de ese proceso de concertación, se tiene que tener en cuenta de que se establecen unas normas que deben cumplir tanto los maestros como los estudiantes. Y escuchaba algunos ejemplos de las maestras. Lo que sucede a veces en algunas instituciones es que por falta de conocimiento de los estudiantes e incluso de los padres de familia, e incluso algunos maestros que también en muchas ocasiones son apáticos a participar en los procesos de elaboración de los manuales de convivencia. Entonces, en ese sentido, yo podría decir que los procesos de convivencia en las escuelas es un tema espinoso. Y aquí la recomendación es que cada maestro conozca la normatividad y se pega a la norma, porque de eso depende realmente el papel que el maestro va a jugar frente a una situación de conflicto. Entonces, mis queridos colegas, panelistas, aquí también hay que tener en cuenta una serie de acciones reiterativas. Y bueno, algunos decían de que ya no hay, a pesar de que han hecho todos los procesos, toda la ruta, han activado toda la ruta, no hay nada. Es verdad que entonces un solo niño no puede perjudicar a un grupo de estudiantes, que vienen conviviendo. Si bien es claro, yo pienso que cada maestro que se mete al aula de clase va con el sentido de ser empático con los estudiantes. Y también comparto las ideas de que los padres de familia tienen mucha responsabilidad en estas problemáticas, porque en muchas ocasiones realmente no son capaces de que los jóvenes sean dictaminados y tengan diagnósticos clínicos, porque realmente nosotros hacemos los procesos pedagógicos, pero nosotros no somos especialistas en medicinas neurológicas, por ejemplo. Y a veces uno lucha con ese proceso. Y a veces se imposibilitan los procesos dentro de las clases precisamente porque el maestro se cansa de pedir diagnóstico para poder trabajar sobre eso. Me estoy refiriendo cuando nosotros entonces tenemos niños con muchas dificultades o digamos discapacidades dentro del aula. Bueno, mis colegas, lo que yo sí en este conversatorio es que establecidas las normas dentro de los manuales de convivencia, que sí deben de ser concertados, porque en eso comparto las ideas. El problema es que después de esas ideas concertadas se quieren romper. Se quieren romper las normas por parte de estudiantes y algunas veces también incluso por los mismos maestros. Y yo pongo el ejemplo y salgo a reducir lo que decía la maestra Ítala, creo que era, que si en el manual de convivencia se establecen el uso de las gorras, que solo se establecen el uso de las gorras en horas de educación física por el calor, el clima, etc. Y el estudiante conscientemente sabe de que se estableció estando él ahí, estando el padre de familia, estando el maestro,
y el maestro en muchas ocasiones entonces él rompe. En ese orden de idea entonces yo diría que la gorra no sería ningún problema. No sería ningún problema si no se hubiese vinculado ese proceso dentro del manual de convivencia. Pero si se pactó esas ideas, entonces yo sí estoy en desavenencia porque estamos rompiendo la norma. Estamos rompiendo esas normas que establecimos dentro de ese manual y dentro de los procesos de convivencia. Entonces ahí se entra a chocar. Mis apreciados maestros y maestras, señores panelistas, me ha encantado, me ha gustado este conversatorio y bueno, espero que no sea ni el primero ni el último y podamos nosotros participar dentro de ese proceso. Y termino diciendo, recuerden de que los procesos de tolerancia, los procesos empáticos dentro de las escuelas también tienen algunas excepciones dependiendo de los procesos que se hayan trazado, de los compromisos que se hayan hecho en las aulas de clase y en los manuales de convivencia. Muchas gracias por escucharme. Gracias a usted, profe, por su intervención. Bueno, creo que con esto damos por finalizado. No sé si el profe Castro tenga algo más que decir. Agradecerles a todos su participación en el conversatorio. No, hombre, gracias a ti, Jael. Excelente tu moderación, muy, muy atinada. Y muchas gracias también a la profe Catherine, al profesor Jaime, a la profesora Ítala, a los que comentaron ahorita, a Lili, al profesor Jaime, al compañero Lominet. Y estaremos aquí pendientes, ojalá para otro próximo encuentro donde sigamos dialogando, compañeros. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta luego. Bueno, Felices noches. Un abrazo para todos y todas. Que descansen, profe. Nos vemos por allá pronto. Listo, mi amigo. Buenas noches, que descansen, bendiciones. Buenas noches a todos. Muchas gracias, profe, por la invitación y a todos. Espero que estos espacios se sigan dando, profe. Sí, se van a dar. Y personalmente hacer un reencuentro. Bueno, profe, hasta luego. Hasta mañana, que descansen. Hasta mañana, que descansen. Gracias.